está la secretaria del Bienestar con nosotros, la licenciada María Luisa Albores. Muchísimo gusto. Qué bonito huipil. Ay, lo mismo dije yo cuando te vi. Muchas gracias por recibirme. No, Marta va a tener que ponerse huipil en algún momento. La otra que venga. Bueno. Fuera del aire, ya pregunta de por qué se llama Barlovento. Usted, la audiencia, ya lo sabe, y nos da una explicación del término que yo no conocía. Ustedes saben que a Barlovento navegaba la nao de China contra viento, y el viaje de ida y vuelta pues duraba un año porque es medio complicado, ¿no? Pero tiene usted una explicación diferente y me dio mucho gusto conocerla. ¿Por qué no la compartimos con la audiencia? Claro que sí. Barlovento se llama cuando se da el fenómeno en las partes altas de la sierra o de la montaña y viene desde el mar. Ejemplo, el caso de la Sierra Madre de Chiapas, en la parte de Tapachula, el Soconusco, y lo que hace un fenómeno de Barlovento porque ahí llegan los humedales. Y cuando tú puedes hacer cortinas de lo que son árboles, entonces vas a capturar toda la humedad que se va a ir hacia la zona baja. Después de una sierra, sigue la zona baja. Pues ahí está esta acepción que no conocíamos, la verdad, pues entonces ya sabe que también puede ser para este programa radiofónico y que se transmite por las redes sociales. Anunciamos que iba a estar aquí con nosotros y bueno, pues preguntan, ¿no? Hay preguntas sobre los programas. Antes de pasar a las preguntas, pues la nota de ayer fue en realidad lo que pasó en Chiapas. Estos foros que estuvieron muy nutridos. A mí lo que me llama la atención es qué propone la gente, qué es lo que escucha la secretaria para fortalecer la Secretaría del Bienestar en estos foros. Bueno, comentarte que ayer fue muy concurrido el Plan Nacional de Desarrollo, iniciamos en Chiapas y también fue muy significativo para la Secretaría de Bienestar, en un sentido de que Chiapas, desafortunadamente, de acuerdo a las mediciones de pobreza, es el estado con mayor pobreza, ¿no? Y en este sentido, las estadísticas nos dicen que 7 de cada 10 chiapanecos viven en situación de pobreza. Tenemos una riqueza ambiental en Chiapas, una riqueza cultural por sus pueblos originarios, y en ese sentido fue nutrido. Creo que hubieron muchas voces representadas, llegaron pueblos originarios de todos los grupos indígenas del estado, llegaron asociaciones civiles, organizaciones, llegaron investigadores, gente que se dedica a la academia, llegó también gente empresaria de Chiapas, entonces fue como la representación, y gente que se ha dedicado también al servicio público. Y en este sentido se hicieron 4 mesas de trabajo, creo que fue muy rico escuchar y escucharlas. Y en ese sentido, en esas 4 mesas de trabajo, después se llevó a cabo la plenaria, y se coincide mucho en un sentido de el hartazgo, donde existe como una diferenciación entre el trabajo que debe de ser coordinado entre el municipio, el estado y la federación. También en un sentido de que no se ha generado pues un desarrollo económico en los lugares, que se ha situado en un sentido de aprovecharse mucho de lo que es la parte ambiental, pero sin dejar beneficios económicos a la población. Entonces también se comentaba en las mesas. También se habló de que un modelo que pudiera funcionar en Chiapas es el modelo de economía social y solidaria para algunos lugares. Se dio mucho hincapié en el trabajo que han hecho algunas organizaciones ONG serias que han estado trabajando a la par. Este caso tiene que ver desde la parte de la iglesia también, y que ha estado en Chiapas, de los conflictos que hay en Chiapas, el caso de los desplazados también salió un poco a relucir, y creo que fue un muy buen foro, porque sí hubieron la inclusión de todas las voces. Chiapas, entonces, estamos pues recordando que es uno de los lugares con mayor pobreza. ¿Cómo sería la prioridad en atención a los estados que experimentan esa pobreza en el país, incluido Chiapas? Bueno, comentarte que de acuerdo a los programas integrales del gobierno federal, se llaman programas integrales de bienestar, ¿no? Hay diferentes programas y están canalizados de acuerdo a la vocación. Cuando hablo de la vocación, tiene que ver la vocación
ambiental, pero también la vocación de la gente. En ese sentido, justo ayer hacía hincapié al término, antes de clausurar el Plan Nacional de Desarrollo, que justo Chiapas es el estado que tiene mayor superficie en Sembrando Vida. Estamos hablando en Chiapas de 4 territorios donde vamos a abarcar 200,000 hectáreas. Y estas 200,000 hectáreas van a hacer posible el empleo directo de 80,000 personas. Y esos 80,000 empleos nos significan una derogación de 400 millones de pesos cada mes. Que van a estar llegando a Chiapas. Estamos hablando de que en Chiapas tenemos un censo mínimo de estar trabajando con más de 1,700 ejidos. Estoy hablando solo de ejidos, pero también entramos con pequeña propiedad. Entonces, en el informe del presidente va a comentar ya cuántos ejidos estamos abarcando. Y justo Chiapas es el estado con mayor superficie en Sembrando Vida, y eso es significativo por la cuestión de la vocación, por también volver a reforestar las cuencas de Chiapas, y recordar también en este sentido que las monterías con el tiempo del porfiriato se dieron ahí. Entonces, en estas cuencas que tienen mucha vocación de forestal maderable, pues volver a tener y a rendir esa vocación, y también cuidar la parte ambiental, pero sobre todo cuidar que la gente que vive allá viva dignamente. Y en este sentido se plantea esta reforestación de 1,000,000 de hectáreas. En el caso de Chiapas estamos ya con 200,000 hectáreas, pero hablamos de la dignidad de la gente. Cuando hablamos de la dignidad de la gente y de que haya bienestar en la persona, pero bienestar en la familia, bienestar en el elegido, bienestar en la comunidad, porque queremos volver a ser tejido social. Es muy importante porque Chiapas, porque es muy significativo. Recordar que desafortunadamente muchos de la gente que está trabajando en Cancún, en las ciudades, de jornaleros, o se ve la necesidad de emigrar hasta fuera del país, a Estados Unidos, pues son chiapanecos. Y eso se da justo porque no ha habido una forma económica que los tenga arraigados a su territorio. Ahora, hay un énfasis del presidente en darle importancia a lo que es el sector campesino. Este podría ser un ejemplo muy claro, lo que está pasando en Chiapas, lo que acabamos de escuchar, María Luisa. Sí, porque estamos hablando, no estoy hablando de empleo temporal, estoy hablando hacer posible que 80,000 cabezas de familia en Chiapas cada mes van a poder tener 5,000 pesos. Y esos 5,000 pesos es para un trabajo que después ellos van a ver florecer y van a producir y van a vivir de la producción, ¿no? Y en ese sentido es generar bienestar. Exactamente, yo creo que eso se enlaza perfectamente con el concepto de economía social. Sí, ¿no? Justo por eso estamos planteando nosotros, desde un inicio son 4,500 de manera efectiva, 500 pesos se va a un ahorro para empezar a hacer cajas de ahorro, un ahorro que en algún momento va a venir a ser el ahorro y el crédito para propuestas, para proyectos de los ejidos y de las comunidades, para generar economías locales, ¿no? En este sentido está planteado el proyecto, no solo la parte del recurso, está planteado también el que se pueda dar algunos insumos necesarios para una plantación. Cuando hablo de insumos necesarios, desde la planta, algunos abonos orgánicos, violes, todo lo que tenga que ver con la parte del campo. Y no solo eso, están contando ya con la participación activa de técnicos, agrónomos, biólogos, antropólogos, sociólogos, que están apoyando a 100 productores para hacer CACs. Estas CACs son comunidades de aprendizaje campesino. Y es ahí donde vamos a poder hacer las cooperativas. Imagínense ustedes, vamos a tener una cooperativa muy, muy grande, porque vamos a hablar, después de 1,000,000 de la restauración, reforestación de 1,000,000 de hectáreas, de 400,000. Pues después del corte me gustaría saber cómo van a seguir reactivando la economía en los estados que presentan mayor pobreza, empezando por Chiapas. Vamos rápidamente a un corte. Le agradecemos a la secretaria del Bienestar, María Luisa Álvarez, que esté con nosotros. Va a contestar algunas preguntas, así es. Escríbanos y llámenos a las 6:20, la estación que llegó para quedarse. No se vaya. Gracias. A Barlovento. En la mañanera de hoy, Andrés Manuel nos cuenta cómo va el apoyo a los productores. El propósito
es que logremos la autosuficiencia alimentaria, porque en el caso de la leche estamos comprando el 60% de lo que consumimos en el país. Se compra leche en polvo, no somos autosuficientes, como en otras cosas. Entonces, vamos a apoyar al productor nacional. Ya empezamos con los precios de garantía, más que es un proceso. El precio de garantía de la leche es de 8 pesos 20 centavos el litro, es lo que se le está pagando al productor, pero nos faltan centros de acopio. Liconza no tiene suficientes centros de acopio y por eso hay intermediarismo. Se le llama de otra manera, pero no quiero usar ese nombre, esa expresión. Yo espero que vayan creciendo los centros de acopio y que con este precio seamos autosuficientes, se impulse la producción de leche y se mejore el productor. Y lo mismo en el caso de la carne. En el caso de la carne, igual, tenemos que buscar que haya frigoríficos, que se le dé valor agregado a la carne, que no se venda el ganado en pie, que los mismos productores con sus organizaciones puedan llevar a cabo la comercialización de la carne, para que se beneficie y que también tanto la leche como la carne le lleguen a buen precio a los productores. Reportó Kio para Barlovento Informa. Estamos de regreso en esto que es Barlovento Informa. Agradezco muchísimo que se haya dado un tiempo para estar con nosotros la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores. Y bueno, pues tenemos preguntas, si quieres las dejamos al final, son sobre los programas. ¿Tienes preguntas sobre los estados más pobres, Marta? Ah, sí, gracias, Lulú. Recordarle a quienes nos escuchan y nos ven, los estados más pobres y este plan de reactivación de la economía en todas estas entidades que parecería que fueron muy olvidadas. Bueno, no parecería, fueron completamente olvidadas. No quise decirlo tan drástico, pero pues sí. Sí, es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, ¿no? En este sentido, en el caso del programa Sembrando Vida, recordar que empezamos por el sur-sureste, ya empezamos con Chiapas, empezamos con Veracruz, y en la última visita que hicimos en Veracruz, en el viaje de los 100 días del presidente, en la plaza de Córdoba, Veracruz, comentó que Veracruz vamos a trabajar con todos los municipios. Ya estamos trabajando con 137 municipios, tenemos que llegar a los 212 municipios y entonces estamos planteando que los demás municipios para el año 2020 empezamos a trabajar con ellos. Caso de Oaxaca es lo mismo, está dentro del proyecto, Guerrero es lo mismo para 2020. No pudimos empezar con todos los municipios, nosotros por la parte del presupuesto, ¿no? Empezamos planteando 200,000 hectáreas 2019, 200,000 hectáreas 2020. La realidad es que llegamos a 230,000 hectáreas. Yo estoy segura que la secretaria... a 575,000 hectáreas a 230,000 productores. Es muchísimo, para este año. La verdad es ambicioso un reto el ambicioso. plan, ¿no? Yo estoy segura rebasamos meta. Que la secretaria que está enamorada de este proyecto de Sembrando Vida y que en lo personal a mí me motiva muchísimo porque creo que con Sembrando Vida también se va a poner en valor el trabajo que hacen las mujeres.
en la milpa, en los frutales, en los cafetos. ¿Cuál es el trabajo que están teniendo ustedes con las mujeres? Comentarte que afortunadamente algo que está viendo el programa y que es algo que me parece loable porque se hace desde la institución, desde la parte del gobierno federal, es darle oportunidad a las mujeres y hacer relevo generacional. Recordar que desafortunadamente quienes tienen la tenencia de la tierra, ya sea un ejido o tierra comunal o pequeña propiedad, normalmente son varones. Y estoy hablando de varones mayores. O sea, la mujer es marginada, de los marginados es la mujer. Sí, más en la tierra ejidal, ¿no? Normalmente si un varón, un ejidatario, tiene 3 hijos, y si esos 3 hijos, 2 son varones y una mujer, a la mujer no le va a dejar nada, le va a dar a los varones, porque se considera más en zona rural que la mujer se va a casar y entonces que la tierra se la tendría que proveer el esposo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué estamos logrando con Sembrando Vida? Convenios de aparcería para que ellas poco a poco se puedan ir también apoderando no solo la parte del usufructo de la tierra, sino ya también de la tierra, pues es una cuestión de justicia social, claro, para las mujeres. Y también de relevo generacional. Ustedes pueden ir a una asamblea ejidal y normalmente van a ver a personas mayores de 50 años y cómo logramos ese relevo generacional enamorando a los jóvenes de estos lugares a quedarse ahí y a que vean una buena opción en su tierra. ¿Y cómo los van a enamorar, secretaria? ¿Cómo los van a conducir a este amor a la tierra? Bueno, estamos planteando, y de hecho está planteado con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, el que ellos puedan otorgar de las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, nos puedan becar por tutor. ¿Quiénes serían los tutores? En este caso, el biólogo, el agrónomo, el antropólogo, que pueda apoyar a 12 jóvenes durante 12 meses y que aprenda del campo, pero no solo en la parte teórica, sino también en la parte práctica, que aprenda a trazar una plantación, que se vaya a sembrar y que vaya a enamorarse y a tocar el suelo y a tocar la tierra y a saber qué es. Que aprenda a piscar, ¿no? A todo, a la parte de la cosecha, a la parte de la milpa, y que le agarre amor a la tierra. Y estos 12 jóvenes van a estar becados por la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo nos está reconociendo a los tutores como el que enseña, el que está acompañando directamente, y estamos hablando de 27,900 jóvenes. Ahora, en este sentido, ¿cómo le harían para evitar que en el futuro, como hemos sabido de tiempo atrás, los campesinos luego son despojados de sus tierras? ¿Qué planes tienen para evitar que esto siga sucediendo y quienes ya les quitaron sus tierras, les arrebataron su parcela, pues ya no hay nada que se pueda hacer ahí? No, comentarte que yo creo que lo que está pasando en el país, hubo un momento, un periodo, y se puede revisar a nivel de la Secretaría de Economía, que hubieron muchas concesiones, y esas concesiones son para el uso del subsuelo. Estoy hablando de megaproyectos, minería a cielo abierto, otro tipo de megaproyectos, donde lo que se concesiona es el subsuelo. Recordar que el subsuelo es de la nación, y como lo ha dicho el presidente de México, la nación somos nosotras y nosotros, somos el pueblo, ¿no? Y en este sentido, cuando se concesiona el subsuelo, pues inmediatamente está la parte del suelo. Recordar que la tenencia de suelo se logra con la Revolución Mexicana, y este es el país que hace el mayor reparto agrario. Estamos hablando que más de la mitad del territorio mexicano está en propiedad social. Estoy hablando de ejido, de comunidad y pequeña propiedad. Más de la mitad. Más de la mitad. Estamos hablando de 106 millones de hectáreas. En este sentido le da mucha fuerza, pero también recordar que fueron cambios del régimen neoliberal, que en 1992 se despojó la estructura del Estado, en este sentido, sobre todo del sujeto agrario. Por eso era importante que Sembrando Vida no llegara con el censo de bienestar a domicilio, sino que visitara las asambleas ejidales comunales y las asambleas de pequeña propiedad, para que desde ahí se diera la información del programa y desde ahí se decidiera en colectivo si se entraba o no se entraba a este programa. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de una Secretaría de Bienestar de generar fuerza en el sujeto, en la persona, pero también en el sujeto social. Y eso es una gran diferencia. Sí. Y en este sentido, el plantear que nuestros jóvenes vuelvan a tener su identidad, y esa identidad campesina es en un sentido de quedarse en su espacio de vida, y en ese espacio de vida donde estamos hablando de una riqueza cultural. Estoy hablando de la lengua, estoy hablando de la gastronomía, estoy hablando de la vestimenta, estoy hablando de
sus usos y sus costumbres. Sí. Y en ese sentido, quedarte arraigado tu tierra te da un sentido de pertenencia y de permanencia, pero una permanencia digna, una permanencia en bienestar, bien, ¿no? Y buscar que la gente no migre por necesidad, por eso el caso de Chiapas es muy significativo. Y también que la gente no se vaya por actividades ilícitas, porque esto está vinculado, ¿no? Es este tejido social que se rompió, pues creció, se rompe el tejido social, crece la delincuencia, crece la violencia. Entonces, si no reconstruyes el tejido social, pues, ¿qué tienes? Lo que tenemos en este momento. Entonces, es el programa paralelo a todo lo que se está diseñando con la Guardia Nacional. ¿Es así? Sí, porque es un programa muy noble que va directamente a los ejidos, a las comunidades, que va llevando información, que va teniendo el acompañamiento y formación a través de las CAC, Comunidades de Aprendizaje Campesino, que es un ir y venir, que es un proceso, no es un programa ya se ha terminado y es cuadrado, no, porque se va construyendo y se va haciendo. Creo que lo que vamos obteniendo de los ejidos, de las comunidades, es mucho aprendizaje, pero sobre todo que no se había dado en ningún otro sexenio un programa así. Es un programa completo. Vi por ahí en la página... Muy ambicioso, ¿no? Sí, este programa. Vi en la página, fíjate que decían no al regateo, por ejemplo, que a mí me parece esencial. O sea, sí los campesinos, pero tenemos que entender quiénes son los campesinos, quiénes son los artesanos, quiénes son estas cocineras tradicionales que son que salvaguardan nuestro patrimonio cultural gastronómico, entendiendo desde el sistema Milpa. Me parece muy importante todo este asunto, ¿no? La puesta en valor de lo cultural y lo tradicional mexicano, y desde luego, pues a mí me gustaría que quisiera un llamado a esto del no regateo y que lo pongamos en valor todos los mexicanos. Sí, algo que yo he comentado también mucho, es que este es un asunto también que nos debe de llevar, como ahorita la radio, a la parte de los medios de comunicación, en darle valor a nuestros productos. A mí me da mucha tristeza que nosotros, siendo un país originario del cacao, su primera moneda fue el cacao, es emblemático el cacao. El cacao que se consume en los chocolates se importa. Sí, y no es del mejor cacao, créanme. Entonces, ¿cómo valoramos nosotros un buen cacao, un buen chocolate? Y que a mí me da mucha tristeza que ha habido como mucho avance en algunas cosas, por ejemplo, la bebida de café. Quienes colocan la primera producción orgánica del café orgánico fueron los mexicanos, que hacen toda la parte de control interno y que se lo regalan al mundo en un sentido de trabajo solidario y a nivel de comunidad, porque todos los que trabajaban en agricultura orgánica en otros países o eran granjeros o eran finqueros, pero acá en México se inicia a través de la organización. Poquitos que tienen poquitos se unen y hacen el famoso control interno. ¿Por qué lo comento? Porque nosotros tendríamos que valorar en 3 años, y en esos 3 años volver a revalorar lo que tú dices, el trabajo de la parte de la milpa, el buen consumo de esos alimentos, pero si vamos a llegar a tener plantaciones de café, de cacao, frutales tropicales, que nosotros los mexicanos podamos valorar nuestros productos mexicanos. La vainilla. Claro. El caso de la vainilla, ¿no? Que es vainilla, canela, retomar nuestros productos, darles ese valor agregado y que ese valor agregado lleguen a las familias campesinas, pero también ser conscientes nosotros como consumidores de que vamos a consumir buen producto, pero tampoco regatear lo que tú dices. Claro, sí, eso es muy importante. Y están llegando, nos están acumulando las llamadas. Una pregunta específica de la señorita Vargas. La tarjeta alimentaria de hace un año ya no están depositando. ¿A dónde se puede recurrir para recibir la nueva? Tarjeta alimentaria. No, me supongo que es la tarjeta alimentaria de adultos mayores de la Ciudad de México. Comentar que nosotros lo que brindamos ahora, se hizo pensión universal de 68 y más en el caso de la Ciudad de México, es el apoyo de 2.550 bimestrales. Es esta pregunta, y otra persona dice, la tarjeta de Sedesol ya no la estamos recibiendo, hay un nuevo censo, pero yo no he recibido la tarjeta. ¿Hay alguna fecha de entrega? No, comentar que la dispersión del recurso lo estamos haciendo con las tarjetas que tenían y ahí se está entregando los 2.550 pesos, el depósito.
los que ya están bancarizados, y después vamos a ir haciendo el cambio ya de las tarjetas, la tarjeta Bienestar. Y Gracias. dice también Manuel López Díaz que le quitaron la tarjeta en el 2012, que tiene 73 años y no tiene este apoyo, que si puede hacer algo, ¿a dónde puede acudir? Sí, habíamos comentado justo en una entrevista acá, sí, que anterior. podían acudir a la parte de la Secretaría de Bienestar, informarse, y directamente en la Ciudad de México con la Delegación de Bienestar. Entonces ahí le pueden dar informes. Entonces estas las hemos conjuntado, secretaria, y tienen que ver con los censos. Más bien hay que explicarle a la gente cómo se está censando o quién está haciendo los censos, para que tengan acceso a estos apoyos, ¿no? Gracias. Comentarte que los censos están coordinados por nuestros delegados y delegadas estatales de bienestar. En el caso de la Ciudad de México, porque creo que hay varias preguntas de la Ciudad de México, sí, es acudir a la delegación. A la delegación está a cargo la compañera Cristina, que es la delegada de la Ciudad de México de Bienestar, y en ese sentido ellos son los que se encargan como delegados junto con su equipo de ir levantando la parte de los censos domiciliarios. Solo lo que comentaba ese rato, el caso del programa Sembrando Vida, no entra al censo de bienestar, sí entra en el padrón de bienestar porque es un solo padrón, un padrón único. Lo que no entra es la forma en levantar el censo, porque yo platicaba que era muy importante en volverle a dar fuerza al sujeto social, por eso la visita a las asambleas ejidales, a las asambleas comunitarias, ¿no? Eso es la parte diferente. Y el planteamiento es, se visita a domicilio y ahí se va levantando y registrando el censo. Si no acudieron a su domicilio o no estaban en su domicilio por determinada cosa, por favor reportarse a la delegación de la Ciudad de México Bienestar. Y fíjese que están bien activos nuestro chat, y ya surgió un voluntario. Dice que a dónde se anota para ser voluntario en los programas, que le parece muy importante su participación. Gracias. Si es en el caso del programa Sembrando Vida, también tenemos ahí una página, puede visitarnos, puede anotarse. Creo que este programa es uno de los programas que va a permitir mucho enlazar también a jóvenes investigadores mexicanos en las regiones para apoyarnos a levantar lo que no había y que puede ser una realidad. El volver a hacer suelo, el volver a capturar agua en la selva, el volver a tener biodiversidad y flora nativa. Estoy hablando en la península maya, o sea, cosas muy bonitas que van a pasar, pero que nos gustaría contar con la participación de nuestros jóvenes. En perdón, Lulu. No, le quería preguntar sobre el tema del agua. Ayer hicimos un reportaje muy interesante sobre, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Que el agua es totalmente privada y es una ley que data de la dictadura de Pinochet. Bueno, pues el asunto está justamente por qué es importante sembrar los árboles, por qué el agua debe ser de todos, por qué el agua es un asunto social y que no se le puede escatimar a nadie y no le pertenece a las empresas. Claro, comentarte algo importante. Una es en el caso del programa Sembrando Vida, cuando uno hace el comparativo de los 17 puntos que da la ONU, esta cuestión de sustentabilidad, se cumplen los 17 puntos. O sea, es un programa muy bonito, muy noble, que tiene que ver con justicia social, con cuidar a los guardianes del territorio, que es la gente que está en el territorio, pero viviendo dignamente, que la gente esté feliz en su espacio y volver a hacer tejido social. Y haciendo algo noble, sembrando árboles, pero sembrando vida, y que esos árboles y esa cuestión de productos también, nosotros como Estado tendríamos que ver la parte de comercialización, que también ya lo estamos canalizando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso ese rato hablaba del consumo. Y en lo referente del agua, recordarte que tuvimos más de 36 años de gobiernos neoliberales donde vieron el agua como una cuestión de privatización. Si la Constitución mexicana nos dice que los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al agua. Claro. Y en este sentido estricto, ese es un derecho. Nosotros hablamos desde la Secretaría de Bienestar de una cuestión de justicia social que tiene que ver con los derechos del sujeto. En ese sentido, si tenemos derecho al agua, no tiene por qué ser privatizada. Desafortunadamente, lo que hicieron algunos congresos de algunos estados
privatizar el agua. Sí. Te voy a decir el caso donde me tocó a mí, el caso de Puebla. En 2013 se hace una ley privatizadora del agua, donde unos pocos tenían el derecho del servicio del agua potable, y no solo el servicio del agua potable, se quedaban hasta con el tratamiento de las aguas sucias, drenaje y todo lo que tenía que ver con el agua. ¿Qué es lo que se tiene que hacer hoy? Pues revertir eso. Si somos mexicanas y mexicanos, tenemos derecho al agua porque tenemos derecho a la vida. Bueno, hubo en un sexenio, perdón Marta, en el sexenio de Vicente Fox, Muchas me acuerdo preguntas. que FEMSA le dan pues concesiones sobre el agua y pues, luego como le sobraba pues hizo Ciel, ¿no? Que es la venta de agua. El colmo, ¿verdad? Yo me acuerdo en el 85, en el 90, pues no comprábamos botellas con agua, ¿no? Ahora esto se ha vuelto el mejor de los negocios, Sí, secretaria. somos grandes consumidores en México, compradores de agua embotellada. Sí, Sí, después del sismo son del datos 85. como muy tristes y que también nos llevan a una generación y a una reflexión muy grande. A mí me da mucha tristeza el caso de Chiapas, ¿no? Si tú buscas el mayor consumo de la gaseosa más conocida en este mundo, lo hace México. Y en donde más se consume es en los Altos de Chiapas. Es una... Qué triste. ¿Por qué lo comento? Porque también tiene que ver con la cuestión de bienestar. Cuando hablamos de bienestar es triste que en los biberones y en las mamilas de los pequeños, en vez de ponerle leche, se le está colocando una gaseosa. Un refresco. Y en este sentido, y qué bueno que lo comentas, ¿cómo es posible que tiene que ver con una cuestión de conciencia ambiental y conciencia social para ya no generar más plástico? O sea, no puedes generar plástico, entonces si no puedes generar, carga tu agua. O sea, porque eso es ser consciente, pero tiene que ser una cuestión también de ir retomando esa Es un conciencia. cambio de mentalidad, ¿no? Sí, y esa cuestión del popote. Pero fue incentivado desde el Estado neoliberal. Entonces, si te pasan un comercial de que vas a ser feliz tomando ese refresco, pues quieres ser feliz, ¿no? La gente se lo cree, pero, por ejemplo, yo quería abordar, estamos pues haciendo alusión a este periodo neoliberal de 36 años. Se tiene la impresión de que en la anterior Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar, había un uso de los programas sociales, no para hacer llegarle a la gente bienestar, sino simplemente era una manera de coaccionarlos y de tener el control político de las personas que eran beneficiadas por esos programas sociales. ¿Ustedes qué encuentran al llegar a la Secretaría de Bienestar y cuál sería el nuevo enfoque de estos programas sociales? Bueno, comentarte que justo por eso se decide cambiar el nombre, porque es un cambio, y es un cambio de ver a la persona y al sujeto y no de ver beneficiarios en un sentido de carencias y de pobreza, ¿no? Creo que desde cambiar el enfoque era muy importante. Y la otra es que sí es una realidad que se utilizaron varios programas que eran en un sentido más clientelar y electoral, y hasta que ocupaban sus propias estructuras, las famosas vocales, para hacer un llamado para las votaciones. Muchos estadios de algunos estados se llenaron por esas vocales, ¿no? Claro. Para aplaudir, para estar, ¿no? Y eso no puede ser. Yo creo que lo que tenemos que construir es ciudadanía. Y en esa ciudadanía, por eso qué bueno que tocaste lo del agua, una ciudadanía consciente que no se hace con una varita mágica, que 6 años van a ser pocos, pero si vamos en un sentido a trabajar, lo hagamos de una manera diferente. Y yo creo que se está haciendo. Nos pregunta NECA, ¿serán los programas sociales implementados en todo el país? ¿Cuánto tiempo les tomará implementarlos? ¿Y cuáles son los posibles obstáculos que impidan hacerlo? Bueno, comentar que algo que ha ido comentando a lo largo y ancho del país el presidente es platicar de los programas integrales. En estos programas integrales, algo que cambia de visión, y eso sí me gustaría compartirlo, es que la Cuarta Transformación trata de ver a quienes no han tenido oportunidad en este país, y en ese sentido estamos hablando más del 50% de mexicanos. Y hablamos de una cuestión interinstitucional. En el caso de la Secretaría de Bienestar, que es la que ve desarrollo social, está planteando 3 programas. El programa Sembrando Vida, la pensión universal para adultos mayores y la beca para personas con alguna discapacidad. Pero se suma la SEP con esta cuestión de las becas para jóvenes y a nivel medio superior, y algunas becas para niños en preescolar, primaria, que menos tienen acceso en la parte de educación. Pero no solo eso, está SADER, está la Secretaría de Economías con tandas para el bienestar. Entonces
está Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que tiene la encomienda que tiene que haber internet para todos y empezar con los caminos rurales. ¿Por qué lo comento? Porque estamos hablando de que todas las secretarías vamos a estar coadyuvando y ayudando y haciendo posible algo diferente. Por ejemplo, en el caso de uno de los programas sociales que es muy apreciado, el de los adultos mayores, ¿es suficiente la cantidad que se entrega? Mira, tal vez suficiente no sea, pero es el rango que nos permite por la parte del presupuesto. Estamos hablando de que ya se hizo posible el apoyo directo de los 2.550 pesos a 6.2 millones de mexicanos y va a ir subiendo en estos días. Cuando dé el informe del licenciado, pues ya va a dar, yo creo que seguramente otro dato importante. Estamos planteando llegar a 8.2 millones, entonces vamos bien, vamos encaminados, ¿no? A más gente, a más van a gente porque es una pensión universal. ¿Y esto es lo que se va a entregar también a través de Bansefi? Mira, la dispersión lo estamos haciendo con diferentes bancos, porque recordar que el banco que nos dejaron, el banco Bansefi, que después pasará a ser Banco de Bienestar, pues un banco muy pequeño. Cuando hablo muy pequeño es que tiene muy poquitos cajeros, tiene muy poquitos sucursales en el país. Y este país es muy grande y estamos hablando de llegar a la zona rural, a la sierra, a los lugares más alejados. Pero se está trabajando para que esto suceda en un futuro. Sí, se está trabajando. ¿No? Justo por eso te hablaba de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que tiene la encomienda de la parte del Internet, la encomienda de los caminos rurales y que van a ir ayudando a diferentes programas. Si tú produces en algún lugar, ¿y cómo sacas tus cosechas? Claro. Es camino y carretera, ¿no? Dice Lupita Telles que qué orgullo portar esos hermosos huipiles. Gracias. Y bueno, pues la verdad yo digo que hagamos un exhorto a todas a usar este tipo de atuendos para ayudar también a las comunidades. Sin regatear. Sin regatear. La verdad Sin es regatear. que yo creo que la gente se ve guapísima, como se ve la secretaria, la verdad, esos colores mexicanos nos van muy bien a nuestro tono de piel. Así es que solamente nos resta agradecer, hay muchísimo que platicar. Gracias, vamos a decirle que no nos deje, que venga acá, que nos cuente de los proyectos, cómo van avanzando, los campesinos cómo lo están tomando, si hay alegría, más alegría en sus rostros, pues siempre es bienvenida a este espacio que hoy se llama A Barlovento Informa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y comentarte, de hecho más tarde, ahorita nos pasamos los teléfonos, pero los técnicos que están directamente con la gente me han enviado ahí en su celular unos videos que te conmueven, porque la gente está motivada, contenta. Tiene esperanza. Sí. Algo que no lo había visto. Ahorita te los envío. Para compartirlos ahí en YouTube y en Facebook con muchísimo gusto. Muchas gracias, Gracias, secretaria, y muchas felicidades por esta gran labor.